Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Poco conocemos de la historia de los distintos países africanos, así que vamos a explorar un poco más acerca de la historia de Angola, específicamente la historia del reino de Matamba. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón Unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El reino de Matamba fue un estado africano ubicado en lo que hoy es la región de Baixa de Kasange de la provincia de Malange, en la actual Angola. El estado que la reina Nsinga unió al reino de Ondongo en 1631 tuvo muchos gobernantes, hombres y mujeres. Fue un reino poderoso que resistió durante mucho tiempo los intentos de colonización portuguesa, pero se integró en la Angola portuguesa a fines del siglo XIX. La primera mención documental del reino de Matamba es una referencia a que rindió tributo al rey del Congo, entonces Afonso I del Congo, en 1530. En 1535, Afonso mencionó posteriormente a Matamba como una de las regiones sobre las que gobernaba como rey en sus títulos. No hay más información sobre la historia temprana del reino y las tradiciones orales modernas no parecen iluminarlo en el estado actual de la investigación. Sin embargo, no parece probable que el Congo tuviera más que una presencia ligera y simbólica en Matamba, y sus gobernantes probablemente eran bastante independientes. Sin duda, Matamba tenía relaciones más estrechas con su vecino del sureste sur, Ondongo, entonces un reino poderoso, así como el Congo. A mediados del siglo XVI, Matamba estuvo gobernada por la reina Nsinga, que recibió misioneros de Congo, entonces reino cristiano, enviados por el rey Diogo I. Aunque esta reina recibió a los misioneros y tal vez les permitió predicar, no hay indicios de que el reino se convirtiera al cristianismo. La llegada de los colonos portugueses bajo el mando de Paulo Díaz de Novaes a Luanda en 1575 alteró la situación política, ya que los portugueses se involucraron inmediatamente en los asuntos de Ondongo y estalló la guerra entre Ondongo y Portugal en 1579. Aunque Matamba jugó un papel pequeño en las primeras guerras, la amenaza de una victoria portuguesa impulsó al gobernante de Matamba, probablemente un rey llamado Cambolo Matamba, a intervenir. Envió un ejército para ayudar a Ndongo contra los portugueses, y con estas fuerzas, los ejércitos combinados pudieron derrotar a las fuerzas portuguesas en la batalla de Lucala en 1590. En 1618, el gobernador portugués de Angola, Luís Mendes de Vasconcelos, lanzó un ataque a gran escala contra Ndongo, utilizando a los recién adquiridos aliados Imbangala. Los aliados Imbangala, soldados mercenarios del sur del río Wanza, cambiaron la situación y permitieron que las fuerzas de Mendes de Vasconcelos saquearan la capital de Ndongo y saquearan el país. Durante los 2 años siguientes, el hijo de Mendes, João, dirigió un destacamento de fuerzas portuguesas e Imbangala en Matamba, donde causaron grandes daños. Durante este tiempo, la banda Imbangala de Kasange desertó de los portugueses y continuó una campaña de destrucción en Matamba. Miles de súbditos Matamba fueron asesinados y miles más fueron llevados a América como esclavos. Es durante este periodo, por ejemplo, que el etnónimo Matamba aparece en los inventarios de esclavos en Hispanoamérica en cantidades considerables. Ndongo siguió sufriendo ataques de las fuerzas portuguesas y en 1624 la reina Nsinga, Mbandi, también conocida como Nsinga, asumió el poder como gobernante de ese país. Continuó la guerra sin éxito contra Portugal y se vio obligada a huir del país en 1626 y de nuevo en 1629. Durante su segunda huida, Nsinga entró en Matamba y sus fuerzas derrotaron al ejército de la gobernante de Matamba, la reina Ngondo Matamba, capturándola y tomándola prisionera. Desde al menos 1631 en adelante,
Enjinga hizo de Matamba su capital, uniéndola al reino de Ndongo. La reina Enjinga gobernó en Matamba desde 1624 hasta su muerte en 1663. Durante este tiempo, integró el país en sus dominios y miles de sus antiguos súbditos que habían huido de los ataques portugueses se establecieron nuevamente allí. Hizo varias guerras contra Casange, especialmente en 1634. En 1639 recibió una misión de paz portuguesa que no logró un tratado, pero sí restableció las relaciones entre ella y los portugueses. Cuando los holandeses tomaron Luanda en 1641, Enjinga envió inmediatamente embajadores para hacer una alianza con ellos. Durante estos años trasladó su capital de Matamba a Cabanga, donde llevó a cabo operaciones contra los portugueses. Aunque las fuerzas de Ndongo obtuvieron una victoria significativa sobre los portugueses en la batalla de Combi en 1647, casi obligándolos a abandonar el país y sitiando su capital interior de Mazangano, una fuerza de socorro portuguesa dirigida por Salvador de Sá en 1648 expulsó a los holandeses y obligó a Enjinga a regresar a Matamba. Aunque mantuvo una capital simbólica en Quindonga, una isla en el río Wanza donde ella y su predecesora habían gobernado, la capital real estaba en la ciudad de Matamba, Santa María de Matamba. Enjinga había sido bautizada como Ana de Sousa mientras estaba en Luanda en 1622 y en 1654 comenzó a hacer propuestas de paz con Portugal. Enjinga esperaba que una relación pacífica con Portugal le permitiera establecer su reino y determinar un sucesor, ya que no tenía hijos. Formó una estrecha alianza con una familia emparentada, cuyo líder, João Guterres Ngola Canini, se convirtió en uno de sus consejeros más importantes. También estaba ansiosa por eliminar a las fuerzas de Imbangala, lideradas por Enjinga Mona, y poner a su ejército bajo su control directo. Por esta razón, también buscó reconciliarse con la Iglesia Católica. Esta estrategia tuvo éxito. Firmó un tratado de paz en 1657 y los misioneros capuchinos italianos comenzaron a trabajar en sus tierras. Consideraron a Enjinga en sus últimos días como una cristiana modelo y miles de súbditos de Matamba fueron bautizados. Sin embargo, la reintegración a la comunidad cristiana no resolvió sus problemas y aún había cuestiones de sucesión preocupantes. La Iglesia se negó a reconocer un matrimonio dinástico entre João Guterres y su hermana Bárbara, porque Guterres tenía una esposa en el fuerte portugués de Embaca, donde había estado prisionero. Tras la muerte de Enjinga, estalló un periodo de tensión, marcado por una guerra civil. Bárbara sucedió a Enjinga, pero fue asesinada por fuerzas leales a Enjinga Mona en 1666. João Guterres logró derrocar temporalmente a Mona en 1669, pero fue derrotado y asesinado en 1670. Enjinga Mona gobernaría el reino hasta que el hijo de João Guterres, Francisco, derrocó y mató a Enjinga Mona, convirtiéndose en gobernante en 1680. En 1681, Francisco se vio envuelto en una guerra con el vecino Casange, en la que trató de promover los intereses de uno de los candidatos al trono. Los portugueses intervinieron en esta guerra e invadieron Matamba con una fuerza de más de 40.000 tropas, la mayor fuerza militar que Portugal había movilizado a Angola. El ejército penetró en Katole, donde Francisco lanzó un exitoso ataque al amanecer el 4 de septiembre de 1681, infligiendo grandes bajas al ejército portugués. Sin embargo, las fuerzas de Imbangala en el ejército portugués lograron endurecer la resistencia y en la batalla que siguió, Francisco y varios de sus familiares murieron. El ejército portugués, tras sufrir grandes pérdidas, se retiró a Ambaca y luego a Mazangano. Francisco Guterres fue sucedido por su hermana Verónica I Guterres Candala Quinguanga, cuyo largo gobierno de 1681 a 1721 consolidó el control de la dinastía Guterres y creó un precedente duradero para los gobernantes femeninos. Verónica era aparentemente una cristiana piadosa,
pero también una ferviente creyente en la independencia de Matamba. Para prevenir otra invasión portuguesa, Verónica envió una embajada a Luanda que negoció un tratado de paz firmado el 7 de septiembre de 1683. En él aceptó el vasallaje nominal, acordó devolver a los prisioneros portugueses tomados en la batalla de Catole, permitió la entrada de misioneros al país y permitió a los agentes portugueses el libre paso por sus tierras. También acordó reconocer la independencia de Cassange y renunciar a todos los reclamos sobre el país y pagar 200 esclavos durante 4 años como compensación. Sin embargo, Verónica no se dejó intimidar y en pocos años ya estaba reclamando el título de reina de Ndongo y Matamba, algo que rivalizaba con el de su predecesora Nginga. En el proceso de hacer valer sus derechos, se vio arrastrada a guerras con Portugal en 1689 y de nuevo en 1692. También buscó algún tipo de alianza con el Congo en 1706. Estas guerras y las incursiones entre las principales operaciones provocaron una grave despoblación en los límites occidentales de sus dominios. Parece que Verónica deseaba restablecer una misión cristiana en el país, abandonada tras la muerte de Nginga y la guerra civil que le siguió. Sin embargo, a pesar de sus diversas súplicas, la misión no se restableció. Cuando Verónica murió en 1721, fue sucedida por su hijo Afonso I Álvarez de Pontes. Durante su reinado, el distrito norteño de Olo se separó de Matamba para formar su propio reino y entró en relaciones con Portugal. Como resultado de los intentos de Matamba de impedir la secesión y el comercio portugués con la provincia rebelde, las relaciones entre Matamba y la colonia portuguesa se deterioraron. Ana II, que llegó al poder en 1741, se enfrentó a una invasión portuguesa en 1744. La invasión de Matamba por las fuerzas portuguesas en 1744 fue una de sus mayores operaciones militares en el siglo XVIII. En el curso de su ataque, el ejército de Matamba infligió una grave derrota a los portugueses, pero a pesar de esto, un remanente del ejército logró llegar a la capital de Matamba. Para evitar una larga guerra y lograr que se retiraran, Ana II firmó un tratado de vasallaje con Portugal que renovaba los puntos concedidos por Verónica en 1683. Si bien el tratado permitió a Portugal reclamar Matamba como vasallo y abrió Matamba al comercio portugués, tuvo poco efecto en la soberanía real de Matamba o de hecho en la conducta del comercio. Ana II, como Verónica antes que ella, estaba interesada en el desarrollo de Matamba como país cristiano, enviando rutinariamente cartas al prefecto capuchino de Congo y Angola o a las autoridades portuguesas solicitando que misioneros vinieran y establecieran bases permanentes en su país. Si bien el país fue visitado por misioneros de Caenda y también de los carmelitas descalzos, no se estableció una misión permanente. Ana II murió en 1756 y en ese momento estalló una guerra civil entre contendientes rivales por el trono, durante la cual Verónica II gobernó brevemente por un tiempo, pero fue derrocada en algún momento después de 1758, dejando a Ana III en el trono. Ana III fue derrocada a su vez por Caluete Mbandi, un líder militar. Caluete ganó la guerra y fue bautizado como Francisco II al subir al trono. Sin embargo, dos de las hijas de Ana, Camana y Murili, escaparon de la guerra civil, se refugiaron en la antigua capital de Ndongo, en las islas Quindonga, y resistieron con éxito los intentos de Francisco II de expulsarlas. Desde esta base, la reina Camana creó un reino rival y en 1767 intentó sin éxito obtener ayuda portuguesa contra su rival. Si bien el gobernador portugués de la época, Francisco Inocencio de Sousa Coutinho, le concedió asilio y dio instrucciones a sus funcionarios para que la respetaran a ella y a su posición, no estaba a favor de una intervención directa en los asuntos de la parte oriental de la zona portuguesa. El hijo y sucesor de Camana,
logró poner fin a la división del país, recuperando con éxito la capital y siendo coronado rey de Matamba alrededor de 1810. Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre el reino de Matamba. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.